Hola, buenas tardes a todos. También muchísimas gracias al FEDREAC por esta invitación y reitero un poco lo que han dicho el resto de las personas, tanto hoy Yolanda como ayer Paco y el resto de ponentes, que es una gran idea lo que habéis montado. Creo que es muy oportuno, muy pertinente y que, bueno, aunque nos retrotrae a algunas y algunos hace 20 años y esto nos hace más viejos, como también se ha dicho, pues también creo que es una gran idea, bueno, pues hacer esto y montarlo como lo habéis montado. Yo estuve en el astillero y estuve ligado al proceso de elaboración de la estrategia y, bueno, fue un momento, bueno, lo recuerdo muy, no sé, más que agradablemente. Fue un periodo y un proceso muy interesante. A mí me encantó trabajar en Cantabria. Soy cántabro de nacimiento, aunque vivo en Valladolid, y me encantó trabajar allí. Creo que el proceso fue interesantísimo, fue muy complejo, fue duro también. Creo que me gustaría hacer aunque no me toca, pero bueno, me gustaría hacer un pequeño homenaje, una suerte de homenaje a Emilio Flor, que fue también un poco bastante responsable de que esto ocurriese y de que estemos aquí en cierta forma, porque en un momento un poco desfavorable luchó contra viento y marea para que la consejería en aquel momento pues apoyase el proceso de elaboración de la estrategia y luego su posterior implementación. Y también a toda la gente que formó parte un poco del proceso de construcción colectiva, veo a Nacho y me encanta, fue un cómplice y un ayudante increíble en todo aquel periodo. También Pedro de Brenes y, bueno, más gente que no voy a empezar a mencionar porque sería loco. Pero bueno, estoy muy contento de estar aquí. Me toca hoy, mi papel es un poco presentar Entre Tantos, que es un poco el fruto, una de las consecuencias, creo, de aquel periodo de eclosión, que fue el momento en que trabajábamos con el libro blanco, las estrategias de educación ambiental en diversas comunidades, y voy a contaros un poco lo que estamos haciendo ahora, un grupo de gente que estábamos entonces en aquel berenjenal y ahora estamos en otro berenjenal parecido, distinto, el mismo, no se sabe, pero voy a intentar contarlo. Comparto pantalla, espero que se vea, me decís si se ve. ¿Se ve bien? ¿Grande? Sí, se ve Ahora. bien. Vale, os voy a hablar de la Fundación Entre Tantos, que es el espacio o el lugar o el contexto en el que trabajamos ahora, tanto Yolanda como yo. Santiago, que ha hablado de energética, también está indirectamente ligado a Entre Tantos y lo estuvo directamente hace un tiempo. Y, bueno, algunas personas más que entonces, hace 20 años, estábamos ligados y ligadas a la educación ambiental. Es una fundación y os voy a contar un poquitín cómo nació, por qué y a qué nos dedicamos actualmente. Realmente la fundación nació de un grupo de profesionales que, como os digo, estábamos ligados a la educación ambiental, entre ellos gente de GEA, la cooperativa un poco que desarrolló el proceso de elaboración de la estrategia Cántabra de Educación Ambiental, en la que yo estaba entonces. GEA ahora forma parte de Entre Tantos y también Yolanda y también otros, un grupo bastante amplio de personas que aproximadamente en 2011 sufríamos digamos, lo que Yolanda ha contado también, que es como los efectos de la crisis. Éramos personas que trabajamos fundamentalmente como consultores y consultoras en materia de educación ambiental o como educadores ambientales para la administración, bueno, desarrollando asistencias técnicas diferentes para programas o proyectos que ponía en marcha la administración. Uno de ellos era el Plan 42, que era un programa ligado a la prevención de incendios forestales, pero trabajando desde un enfoque social con ganaderos y ganaderas de Castilla y León bueno, que estaban vinculados, digamos, al problema. Y ahí estábamos, muchas de las personas, entre tantos, estábamos ligadas al Plan 42 y a las diferentes comarcas en que se estaba desarrollando el plan, trabajando, bueno, pues mano a mano con ganaderas y ganaderos en un poco búsqueda de soluciones al problema de los incendios. Llegó la crisis 2008, que, bueno, tardó unos años en materializarse y en convertirse en una cosa ya grave. Y el Plan 42 cayó, como tantas otras cosas tantos programas de educación ambiental que llevaban de educación ambiental y de intervención social. Bueno, aquí hay un tema interesante que luego podemos hablar si queréis, y es la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de educación ambiental siempre está en el aire y hay, creo que hay conceptos o enfoques más reduccionistas de lo que queremos decir cuando hablamos de educación ambiental y enfoques más amplios. Y nosotras y nosotros creo que cuando hablamos o pensamos o reflexionamos sobre educación ambiental,
tenemos una mirada bastante amplia sobre lo que es educación ambiental. Entonces, creo que eso, si queréis, podemos hablarlo más tarde, aunque va a estar un poco, digamos, va a estar implícito en lo que os voy a ir contando. Bueno, estas personas, decía que las personas que estábamos ligadas al Plan 42, pues éramos unas 10, 12, 14 personas, pues nos juntamos, empezamos a hacer reuniones y decir, oye, ¿qué hacemos? Esto se cae todo. Empezábamos a tener problemas para encontrar trabajo, porque los años, digamos, bueno, digamos, vacas gordas, no sé si no eran gordas, pero bueno, eran vacas medias o vacas, por lo menos no eran tan flacas como las de después. Pues bueno, pues teníamos trabajo y estábamos trabajando tanto en Castilla y León como en otras comunidades autónomas y bueno, estábamos ocupados. Pero a partir de 2011 la cosa empezó a complicarse. Estas personas nos juntamos y dijimos, bueno, esto hay que hacer algo, no podemos seguir en este contexto de crisis dependientes de que la Administración decida retomar o recuperar los presupuestos para la educación ambiental y tenemos que buscar alternativas. Y la alternativa que se nos ocurrió y montamos después de muchas reuniones y muchos debates y mucha reflexión fue montar una fundación que se llama Entre Tantos, que decidimos llamar Entre Tantos, Entre Tantas, Entre Tantes, y que después de un año más o menos de reuniones y de puesta en común y de mucho debate, pues constituimos oficialmente el 15 de mayo de 2012, un año justo después del 15M, del que se refería Yolanda, del 15M de todas, ¿no? En aquel momento éramos unas 12 personas, como decía, y ahora ya somos 20 o 22 personas trabajando en la fundación. Personas muy diferentes, con orígenes, ahí pongo resumido digamos, la formación académica que tenemos cada uno, la formación universitaria, pero bueno, esto ya sabéis casi todas los que estáis al otro lado de la pantalla que el haber estudiado biología o pedagogía o ingeniería agrónoma o lo que sea, no tiene nada que ver con lo que luego realmente haces, o bueno, sí que tiene que ver, pero no del todo, no exactamente del todo. Y ahora estamos estos 22 personas, la mitad aproximadamente, yo creo que trabajando casi a tiempo completo en la fundación y otras, bueno, tiempo parcial y complementándolo con otras actividades propias, tanto de consultoría como de turismo rural, como de apicultura, bueno, de cosas muy variadas. Como veis, somos un equipo multidisciplinar, transdisciplinar o lo que sea. Bueno, hay gente aquí con formaciones, backgrounds, experiencias y enfoques y miradas muy diferentes. Aquí están casi todas las personas o la mayoría de las personas que fundamos, que digamos que éramos socias fundadoras de Entre Tantos y otras nuevas que se han ido incorporando porque digamos que el desarrollo de los acontecimientos o de las dinámicas de trabajo o de los proyectos pues nos ha ido llevando a tener que incorporar gente con perfiles diferentes a la fundación. Somos un poco peculiares porque no tenemos una sede, bueno, sí que hay una sede, digamos, formal que está en Valladolid, donde estamos 4 de las personas de la fundación, pero es una sede que no ocupamos físicamente, cada uno trabajamos desde nuestra casa y el resto de las personas de la fundación están repartidas, como veis, en el mapa de España y también en Francia y en Bélgica, es decir, que cada uno trabajamos desde nuestra casa, desde un sitio, no solo por teletrabajo, por motivos ligados a la pandemia, sino porque ya era así de partida. Es decir, estamos repartidos por todo el territorio, sobre todo, como veis, en la mitad norte de la península, o bueno, un poco más, los 2/3 norte de la península. Y bueno, mucha gente de la fundación, como veis, también vive en el medio rural, aunque hay gente en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Valladolid y en Cáceres, pero muchas de las personas de la fundación viven en el medio rural. Eso también marca un poco, digamos, también los objetivos, las áreas de trabajo y las cosas a las que nos dedicamos. Hay 2 personas de Cantabria, yo y Gaby, que aunque vive en Madrid es cántabra, Gabriela Vázquez, que bueno, así que Cantabria está de alguna manera representada también en la fundación, aunque no sea directamente por personas que vivamos allí. Bueno, ¿a qué nos dedicamos? Aquí, en este tema de a qué nos dedicamos, también hay, bueno, diferentes formas de enfocarlo y diferentes miradas que podríamos tener. Una es cuáles son hablaremos de todas ellas, un poco entremezcladas. Una es cuáles son nuestros objetivos, con nuestra visión, misión, qué queremos hacer, qué nos proponemos, qué nos proponíamos cuando nos conformamos como fundación.
en qué ámbitos o de áreas de trabajo van a tener lugar nuestras exportaciones, en qué campos nos especializamos. Los temas ambientales, socioambientales, ya sabéis que son ingentes, infinitos, y no puedes dedicarte a todo, es imposible. Eso es quizá uno, también podemos hablar de ello. Voy a lanzar alguna vez en cuando alguna provocación, por si acaso alguien la recoge. Eso es uno de los problemas de la educación ambiental. La educación ambiental no puede abarcar todo, no tenemos capacidad, ninguno de nuestros cerebros, ni de nuestras cabezas, ni de nuestras mentes tiene capacidad de abarcar la complejidad inmensa de los temas que tenemos encima de la mesa y de los retos ambientales que tenemos como sociedad. Están los proyectos, qué es lo que hacemos realmente, que están condicionados. A veces, en el caso de Entre Tantos, tenemos la suerte de que muchos de los proyectos que hacemos los ponemos en marcha nosotras porque lo deseamos, sencillamente, pero algunos también están condicionados, en cierta forma, por las ventanas de oportunidad que se abren, por las oportunidades de financiación, por los clientes o colaboradores o aliados o financiadores. Entonces, no es exactamente lo mismo lo que deseas hacer que lo que luego realmente haces. Y luego hay una cosa muy importante y es que tiene que ver mucho con lo que es este curso y con lo que ha hablado Yolanda, con lo que ha hablado ayer Paco y con lo que tenemos entre manos las personas que nos dedicamos a la educación ambiental, es que cómo hacemos lo que hacemos, ¿no? Qué metodologías y qué ejes o con qué herramientas desarrollamos en nuestro trabajo. No somos abogados, entonces no trabajamos con herramientas jurídicas, no trabajamos con herramientas financieras, no trabajamos con herramientas tecnológicas porque no somos tecnólogos ni técnicos ni tal. Trabajamos con herramientas sociales y esto es un eje clave de lo que hacemos Entre Tantos, que tiene que ver con uno de los ejes claves de lo que es la educación ambiental, ¿no? Bueno, estas son nuestra misión y nuestra visión, digamos, formalmente tal y como están recogidas en nuestra web y en nuestros documentos, digamos, de la Fundación. Son largas y he recogido algunas ideas que definen más o menos lo que somos, a lo que queremos a lo que queremos dedicarnos y a lo que nos dedicamos en realidad. La pregunta de partida es, ¿para qué nos hacemos nosotros? Es cómo acompañamos o contribuimos desde Entre Tantos a la transición ecosocial. Por supuestísimo que no, en este contexto y en este foro no hace falta decirlo, la transición es absolutamente urgente, necesaria y relevante, esencial, etcétera, etcétera. No nos quedaríamos sin adjetivos para definirla. Entonces, Entre Tantos se plantea cómo podemos nosotros contribuir a esto, ¿no? Y aquí están un poco recogidas en la diapositiva, pues, bueno, nuestras principales líneas de trabajo. Una de ellas es acompañar en la transición agroecológica, es decir, virar o tratar de contribuir a que camine hacia sistemas alimentarios más sostenibles, y hablaremos un poquitín más de ello más adelante. Defender la defensa y el apoyo a la ganadería extensiva y el pastoralismo, otra de las líneas de trabajo claves de la Fundación. Profundizar y mejorar el papel que los comunes y comunales tienen como fórmulas para mejorar la gestión del colectivo. Esto podemos también hablarlo más tarde si queréis. En general, trabajamos muy estrechamente, o sea, con un énfasis fuerte en la conservación de la biodiversidad, el territorio y la gestión del medio desde el punto de vista del rural, es decir, desde el punto de vista de la gente que vive y habita en el territorio y por tanto, desarrolla aprovechamientos económicos allí. No tanto, aunque sí, por supuesto, somos conservacionistas, pero no tanto desde el punto de vista del conservacionista urbano. Tratamos un poco de acercarnos al punto de vista de los habitantes del rural. Una de las claves de nuestro trabajo es, por supuesto, la participación. Partimos de ahí y digamos que de ahí nacimos y es un eje central de nuestro trabajo. La participación tanto promovida desde la administración como la construcción colectiva, es decir, como el trabajo que va de abajo arriba, un poco en la línea también de lo que decía Yolanda. Y en general buscamos nuevos proyectos, nuevos enfoques que nos permitan trabajar o abordar o profundizar en temas de innovación social, investigación, participación, educación, comunicación, aplicado a todo esto que he dicho anteriormente, ¿no? A la sostenibilidad en estos temas. Como veis, hay unas palabras clave y hay unos, digamos, conceptos clave que nos atraviesan o que son transversales a todo lo que hacemos, porque veréis ahora un poco más adelante que lo que hacemos es diverso y variado y a veces incluso confuso, hasta para nosotras mismas, pero hay ejes clave que atraviesan nuestro trabajo. Están en la diapositiva todo esto que tiene que ver
con las cosas que se han hablado aquí, ayer, hoy y que van a seguir hablándose desde aquí hasta el final del curso. Aquí en la parte de la derecha de la diapositiva recojo 3 ideas que decía ayer Paco como retos que tiene la educación ambiental hoy. Creo que algunos de ellos les asumimos o les interiorizamos o les trabajamos entre tantos, extender los buenos ejemplos, las buenas prácticas, las buenas cosas que se están haciendo ya, acompañar el cambio que mucha gente está haciendo ya, acompañarlo de la mejor manera posible y tratar de escalar soluciones. Es decir, las soluciones o pequeñas experiencias piloto o iniciativas que están surgiendo en muchos sitios a la vez, pues tratar de acompañarlas y escalarlas, es decir, ampliarlas de campo y de ámbito, extenderlas territorialmente, geográficamente y en muchos sentidos. Hay una clave también que muchas veces hablamos de lo que es entre tantos y es que nos dedicamos a establecer puentes y cauces de mediación entre campo y ciudad, entre el medio urbano y rural, por ejemplo, estos son ejemplos, ¿no? Entre ganaderos y ganaderas y ecologistas, entre la administración y sectores afectados por las políticas públicas, es decir, nos vemos a menudo en un papel de puente o de intermediación o de entrelazamiento entre gentes que, bueno, que en principio a veces les cuesta entenderse. Y nosotros asumimos, o a veces con muchas dificultades, un papel ahí de intermediación. La Fundación es una entidad ya grande, se ha convertido en 9 años, hemos cumplido 9 años hace unos días. En 9 años de vida se ha convertido en algo más grande ni siquiera de lo que imaginábamos. En un principio hemos tenido, no sé si suerte o lo hemos hecho bien o qué ha ocurrido, pero hemos encontrado formas para crecer y para desarrollar bastantes proyectos. Así que va a ser difícil entrar en cada uno de los proyectos que llevamos, sobre todo en los grandes, con cierta profundidad. Voy a tener que tocarlo todo muy, muy por encima y si alguna cosa tenéis mayor interés podéis preguntar y si no, al final os voy a poner los enlaces a todas las webs que llevamos y así podéis profundizar en alguno de los proyectos que más os interese. Mencionaba antes Yolanda la red de ciudades por la agroecología, es uno de los proyectos fuertes de la Fundación. Es una red, se llama de ciudades, aunque es de municipios. Hay ciudades grandes, pero también municipios rurales. Están Valencia, Zaragoza, Valladolid, Córdoba, Madrid, Barcelona, Córdoba, etcétera. Pero también están Orduña, Aínsa, Deva, Granollers, de Godella, es decir, son municipios. Y por la agroecología, aunque también se entendida, está con un sentido amplio, porque también es una palabra un poco polisémica, un concepto polisémico. Agroecología, podríamos decir, red de municipios por las políticas alimentarias. Es decir, son ciudades y municipios que han apostado por mejorar la forma en que se alimentan o en que su población se alimenta. Esto es, ahí abajo lo explico un poco mejor, pero esto es intentar que nos alimentemos de una forma más sostenible y más saludable, lo que implica, en la parte de sostenible, que sea una alimentación más de proximidad, más ecológica, más sana, menos transformada, donde las cadenas, digamos, o los circuitos o los canales de comercialización sean más cortos, estén más cercanos al ciudadano, etcétera, etcétera. En este marco, digamos, de políticas alimentarias también desarrollamos otra serie de trabajos más localizados o más territorializados. Por ejemplo, como decía Yolanda, hemos desarrollado el proceso de elaboración y de implementación también de la Estrategia Alimentaria de Valladolid, que tiene una resonancia muy fuerte con las estrategias de educación ambiental, al menos en los procesos de elaboración. Es decir, nosotros aprendimos como educadores ambientales en todo ese proceso, digamos, rico de elaboración y de puesta en marcha de las estrategias de educación ambiental, aprendimos cómo trabajar de forma participada, aprendimos cómo generar procesos estratégicos, ¿no? Y esto lo hemos llevado, entre tantos, lo estamos llevando pues, al tema de la alimentación con mucha claridad y a otros temas, ¿no? Hemos acompañado, hemos desarrollado, dinamizado el proceso de elaboración de la Estrategia Alimentaria de Valladolid, de la de Zaragoza y la de Segovia, y estamos implementando la de Valladolid en concreto, de la cual surgen iniciativas como, por ejemplo, iniciativas que tienen mucho que ver con la acción, un poco en la línea de lo que decía Yolanda también,
como un ecomercado, como un centro de acopio, centro de distribución, una asociación de productores y de tiendas de ecológico. Es decir, y también, por supuesto, labores de sensibilización, comunicación, educación, etcétera. O sea, hay como una especie de confluencia entre iniciativas que son actuaciones directas de acompañamiento al sector, acompañamiento a la transformación directa y acompañadas siempre de acciones de comunicación, sensibilización, educación, etcétera, para que la sociedad, digamos, sea más permeable o más receptiva a estas nuevas iniciativas. También hemos trabajado con el Ayuntamiento de Valencia en proyectos que tienen que ver con la dinamización local agroecológica, y esto de abajo que lo he puesto de Pacto de Milán digamos, son los 6 ámbitos de acción del Pacto de Milán. El Pacto de Milán es un pacto internacional de las ciudades que apuestan por desarrollar políticas alimentarias, y os ponía abajo estos seis ámbitos del Pacto de Milán, que son los 6 ámbitos en los que trabajamos en todos los proyectos que llevamos en torno a sistemas alimentarios sostenibles, ¿no? Mejorar la gobernanza, mejorar la forma en que la gente se alimenta, es decir, su dieta y su nutrición, tratar de que la alimentación saludable y sostenible llegue a todo el mundo y que este acceso a una mejor alimentación no solo llegue a las clases altas o las clases pudientes capaces de comprar mejores productos, sino que impregne o permee a toda la sociedad. Apoyar a la producción agroalimentaria, de proximidad, pequeña producción, producción de cercanía, producción ecológica, etcétera. Acompañar y mejorar los circuitos de distribución y de provisión alimentaria para que no estén en manos solo de la agroindustria y de las grandísimas empresas, y disminuir el desperdicio alimentario, que es uno de los problemas graves que tenemos en materia de huella ecológica, de huella de carbono y de huella hídrica, etcétera. Pues es uno de los problemas asociados, digamos, a los sistemas alimentarios. Esto en materia de agroecología, no sé qué tal voy de tiempo, no sé si me estoy liando mucho o no. No, bien. Otro área fuerte de trabajo de la Fundación tiene que ver con la ganadería extensiva y el pastoralismo. Bueno, ya visteis, os he contado que nacimos de alguna manera, cuando nacimos, digamos, veníamos todos, o lo que teníamos en común, nos unía más era ese trabajo con ganaderos y ganaderas. Esto, obviamente, cuando llegamos entre tantos, pues también lo seguimos manteniendo, porque era una de las líneas de trabajo que llevábamos en la sangre, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hemos montado, y esto ya son, digamos, iniciativas que vienen más de abajo arriba, la plataforma por la ganadería extensiva y pastoralismo. Esto es una plataforma, digamos, de ámbito estatal, en el que ahora mismo hay más de 400 personas y entidades de todo tipo, desde ganaderos y ganaderas hasta ONGs, administración, gente de administración, gente más técnica, gente de la investigación, etcétera, que compartimos el objetivo de apoyar la ganadería extensiva frente a la ganadería industrial. Esta Ganaderas en Red, que Yolanda puede hablarnos también luego ahora, si quiere, un poco, cuando quieras, un poco más sobre lo que es digamos, un proyecto en el que están más de 170 mujeres ganaderas, de extensivo, por supuesto. Es un proyecto de apoyo mutuo, de acompañamiento mutuo y de intercambio de experiencias y de formación en un tema, en un sector en el que precisamente las mujeres tenían dificultades o estaban en una situación, digamos, de infravaloración o de subordinación a los hombres, ¿no? Ahora, Yolanda os puede contar un poco más. Y también os puedo contar un poco más sobre el Grupo Campo Grande, que es una iniciativa social de mediación para la coexistencia del lobo y la ganadería extensiva. Sabéis que el tema, bueno, no falta decirlo aquí tampoco, el lobo se ha convertido en un problema con una relevancia muy fuerte en la agenda social, en la agenda mediática, en la agenda política incluso, y en relación con el problema que supone para la ganadería extensiva. Dentro, entre tantos, montamos hace ya años una iniciativa de mediación en la que sentamos en la misma mesa agentes de la ganadería y gentes del conservacionismo, del ecologismo, gentes con posturas muy enfrentadas y que en principio no estaban en condiciones o en situación de dialogar. Y después de un proceso largo, de años de trabajo detallado y detenido con ellas, pues se generó un documento conjunto, un documento compartido y consensuado por esas personas que estaban formando parte de ese grupo,
que es la declaración del Grupo Campo Grande, que recoge, digamos, posturas de acercamiento entre dos sectores absolutamente enfrentados entre sí y que partían de posturas aparentemente o en principio irreconciliables. El Grupo Campo Grande ha tenido un proceso largo y también una evolución fuerte. Ahora mismo se llama Observatorio Grupo Campo Grande porque está intentando ejercer como grupo que asesora o acompaña iniciativas que ya se están desarrollando de otro tipo en el territorio. Hay una iniciativa local en Sanabria también para aterrizar, digamos, este trabajo del Grupo Campo Grande, que era a nivel estatal, para aterrizarlo ya en un territorio concreto en el que conviven el lobo y la ganadería extensiva. Y ahora mismo estamos desarrollando también un proceso de mediación en La Rioja, en este caso ya convocados contratados por el Gobierno de La Rioja para desarrollar un proceso similar. Hay una parte de las personas, entre tantos, que están, que son geólogas y que viven además en la montaña palentina, en el Geoparque de las Loras. Ellas han sido las impulsoras del geoparque, que se ha creado mediante un proceso participado y también de abajo arriba, y que están desarrollando un trabajo allí impresionante de conocimiento del espacio, de transmisión y de interpretación del patrimonio también del espacio, y ahora también están trabajando en otras áreas, como por ejemplo la agroecología dentro del geoparque. Hemos participado en proyectos europeos como el LIFE, o somos socios de proyectos como el LIFE Adapt, el HNV Link, proyectos que ya no me voy a detener porque esto es una locura. Y también hay un tema, esto sí que me interesa sacarlo, estamos ahora trabajando en una línea de trabajo para generar un sello, marca o distintivo de diferenciación de la ganadería extensiva. Uno de los problemas que tiene la ganadería extensiva en España, de los muchos problemas que tiene la ganadería extensiva, es que el consumidor o consumidora final no puede distinguir, o es muy difícil que tenga acceso a distinguir un producto de ganadería extensiva de una carne de ganadería industrial o que venga de cualquier sitio o producida de cualquier sitio. Estamos poniendo en marcha un proceso de diferenciación participado también con la gente de la plataforma, que al final, ya previsiblemente en 2022, va a desembocar en un sello en el que podrá identificar a las ganaderías o explotaciones que trabajan con criterios de extensibilidad para que consumidores y consumidoras puedan reconocerlo cuando compren carne, o carne, leche, queso, etcétera, productos derivados de la ganadería extensiva. Tenemos un proyecto muy bonito que llevamos casi desde el principio haciendo, que se llama Escuela Laboratorio de Participación Social. Es un encuentro que hacemos todos los años, un fin de semana. Últimamente los tendremos que estar haciendo virtual por culpa del COVID, pero antes lo hacíamos presencial, con gentes que son muy cercanas a nosotros en visión, objetivos, métodos de trabajo, formas de hacer. Esta escuela laboratorio cada año es temática y como consecuencia de ella vamos generando una serie de cuadernos. Hay cuadernos. Esto que tenéis en la pantalla son publicaciones entre tantos. Algunas están ligadas a esta escuela laboratorio que os decía. Por ejemplo, una de ellas estuvo centrada en las conexiones entre el arte, el territorio y la comunidad, otra sobre el acercamiento campo y ciudad, algunas sobre agroecología, otras sobre comunes, etcétera. Cada año vamos celebrando las colaboratorios sobre un tema concreto y publicamos un cuaderno, los cuadernos tienen 28 o 30 páginas, son cuadernos, sencillos o atractivos, fáciles de leer. Y aparte tenemos cuadernos de entre tantos también de otros proyectos que llevamos, como por ejemplo este último que está ahí en la fila de arriba, Género, Gobernanza y Comunales a través de la mirada de las mujeres. Es un proyecto de investigación que desarrollamos para estudiar o analizar cómo es el papel de las mujeres en los proyectos que tienen que ver con la gobernanza de los comunes, comunales, etcétera, en toda España. Y abajo también, la fila de abajo tiene más que ver con informes más técnicos, que tienen un carácter un poquitín más técnico, digamos la palabra, que también quizás alguno de vosotros, alguna puede interesaros. Están muy centrados en agroecología, políticas alimentarias y ganadería extensiva, que son nuestros ámbitos fundamentales de acción, aunque también tocamos otros proyectos, pero están centrados en eso. Estos solo son una muestra, pero hay más publicaciones que podéis consultar en la web y que a lo mejor algunas pueden resultaros interesantes. Como buenos educadores y educadoras ambientales de origen, aunque no solemos llamarnos así demasiado a menudo, y este es otro tema interesante,
la comunicación entendemos que es un instrumento esencial de trabajo, ¿no? Aquí hay algunas de las campañas que desarrollamos. Bueno, no es lo mismo relacionada con lo que os decía, de diferenciar la ganadería extensiva de la de ganadería industrial. Una campaña que estamos desarrollando desde hace un año de alimentación saludable y sostenible en colaboración con la Red de Ciudades por la Agroecología. Píldora Verde, que es un proyecto aparte y que es un proyecto interesante en el que tratamos de un poco de estimular y de incentivar a los agricultores de convencional para que se pasen a ecológico, o una serie de vídeos y, bueno, de muchísimos materiales e instrumentos de comunicación. Esto solo es una muestra que están ligados a los diferentes proyectos. Este en concreto de Bajo los Bosques, si entráis en nuestro canal de YouTube, es un documental de unos 35 minutos de duración que os recomiendo ver porque es muy bonito y un poco reivindica de una manera lírica, poética y artística un poco lo que viene siendo la forma de habitar el rural que todavía pervive en algunos lugares de España, una forma, digamos, sostenible y amable con el entorno. Bueno, hasta aquí yo creo, si así dejamos 5 minutos por si queréis preguntar algo. Supongo que os compartirán desde el FEDREAC las presentaciones, yo se la pasaré a ellos y así podéis, para que no tengáis que apuntar las direcciones, por si acaso os interesa alguna de las cosas que estáis hablando. Estas son las direcciones web de los proyectos de los que os he hablado muy por encima, porque cada proyecto podríamos estar media hora hablando de ello, pero bueno, para que si tenéis más interés en alguno de ellos, pues podáis entrar en las webs respectivas o en la Entre Tantos directamente, donde están todas las publicaciones que os he dicho, o en las otras webs que tienen que ver más con los proyectos. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, como no puede ser de otra manera. Y también está ahí mi dirección de correo electrónico, por si acaso queréis comentarme alguna cosa en algún momento de vuestra vida, pues queréis preguntar o comentar alguna cosa, pues ahí está mi dirección. Y hasta ahí, Yolanda, si quieres, no sé si con este batiburrillo, no sé si me olvida algo así que te parezca relevante y que no haya contado. Pero si quieres, pues... La verdad es que abruma un poco así todo sí, junto, pero bueno, es que hay mucha gente y muchas redes. Yo, mira, voy a aprovechar un segundo para para poner sobre la tierra alguna cosa que he dicho, ¿no? Yo, por ejemplo, en este proyecto de Ganaderas en Red, alusión a todo lo que os venía diciendo, esta red de mujeres... el hecho de estar juntas y poner en red a gente iguales con problemas diferentes y tal, ha generado ellas solas una autoformación y una transformación interna como colectivo y como ganaderas y como personas que se relacionan con el entorno y que de esta manera de estar en red y generar tanta información en grupo se ha dado cuenta o ha puesto o ha visto de otra manera los problemas ambientales a los que se enfrenta, la mejora que puede suponer la ganadería extensiva, etcétera, y no solo se han empoderado como mujeres sino y autoformado, sino que ahora difunden ellas. Ellas a través de las redes están concienciando, están lanzando información y están lanzando no sé, mensajes muy potentes a la población, ¿no? Y ellas llegan bastante a otra gente de su propio sector de la ganadería, a otras mujeres y a otra gente. Entonces, desde la acción y en red y sobre ejes concretos, que ya no son temas, son sistemas, para nosotras y nosotros eso son otras maneras de hacer educación ambiental, ¿no? En sentido amplio, como decía Javi. Vamos, que me ha venido un poco al pelo aterrizar en algún proyecto para un poco poner sobre él las cosas de las que venía hablando, ¿no? Siento que sea un poco, yo creo que ha sido un poco tsunami de información y tal, pero es que la verdad es que es difícil contarnos y bueno, es inevitable hacerlo un poco de una manera un poco así tumultuosa. Nada, ya está, hasta aquí. Si queréis hacer alguna pregunta o si no sé si hay tiempo o no, y si no, pues cuando queráis. Estamos encantados de atender todo lo que sea. Yo he puesto ahí el enlace para descargaros las publicaciones si queréis. ¿Puedo preguntar?
Sí, claro, Elena, venga. Perdona, sí. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Javier la ponencia y mi pregunta es en relación al pacto de la política de Milán, la Milán urbana, que el último eje habla del desperdicio alimentario. El desperdicio alimentario que es explicar métodos de hacer compostaje o gestionar el desperdicio de otra manera, o sea, ¿en qué consiste ese eje de ese pacto? Sí, el desperdicio alimentario ocurre en varios niveles y en varias dimensiones. Una ya es en campo y la más relevante ya es en campo. En el campo, digamos, en el proceso desde la que va desde la producción hasta que llega el alimento a nuestras casas. Durante todo ese proceso, como estamos muy mal acostumbrados, por lo menos aquí en Europa, a comer solo productos que estén muy bonitos, muy brillantes y todos sean iguales y todos sean perfectamente preciosos en las estanterías de los supermercados, hay muchísima cantidad de alimento. Por ese motivo y por otros relacionados con los precios y con las relaciones de oferta-demanda y con evitar caídas bruscas de precios por exceso de oferta, hay una enorme roza, las cifras que se manejan son diversas, pero roza el 25% de la producción de alimentos que se desperdicia por el camino. Es decir, que no se aprovecha, que se tira. Esto ocurre tanto en esta fase que va desde la producción hasta nuestras casas, como luego también el desperdicio que realizamos en nuestras casas porque pues, tiramos comida que compramos y luego no utilizamos. Entonces, uno de los ejes del Pacto de Milán y una de las preocupaciones o ocupaciones de la gente que están trabajando en políticas alimentarias y en agroecología es buscar fórmulas para reducir el desperdicio alimentario. Digamos que los sistemas alimentarios más sostenibles, por definición, desperdician menos comida, porque, por ejemplo, los consumidores de alimentos ecológicos estamos más acostumbrados a que si una pera no es perfecta y que tiene alguna picadura, pues no pasa nada y la consumimos igual, ¿no? Pero, digamos, bueno, hay muchas líneas de trabajo para intentar reducir el desperdicio alimentario, entre otras cosas, aprovechar todos esos restos o todos esos alimentos que iban a ser directamente tirados o desaprovechados, tanto para generar, por ejemplo, mermeladas, zumos, conservas, etcétera, como en último término, cuando ya no se pueden comer, cuando no lo podemos comer los humanos, pues a lo mejor para que lo consuman los animales y en último término para compostarlo. Gracias. ¿Y le hacen seguimiento a cómo va mejorando, o sea, la gente que participa? ¿Cómo van reduciendo el desperdicio o ese número crítico que desde mi punto de vista sería la forma más efectiva de convencer a la gente de preocuparse por evitar ese tipo de desperdicio? ¿Eso forma parte de la estrategia o ese seguimiento no se está haciendo? Claro, tanto ese seguimiento como los seguimientos de todos los demás indicadores, digamos, de cómo avanzan los sistemas alimentarios hacia unos criterios o unas formas de hacer más sostenibles, se van siguiendo. Lo que pasa es que estamos hablando de formas de hacer y de políticas que son muy nuevas. Es decir, o sea, que están, por lo menos en España, están comenzando desde hace menos de una década. Es decir, el seguimiento es incipiente. Como es incipiente las políticas, aunque como bien decía Yolanda ya estaba haciendo cosas en el terreno y viene habiendo producción en ecológico desde hace más tiempo y grupos de consumo, y etcétera, etcétera. Pero, digamos, la sistematización y convertir eso en políticas públicas susceptibles de ser evaluadas y seguidas, eso es muy reciente. Entonces, claro, sí que se están poniendo en marcha también indicadores de seguimiento, pero bueno, hasta dentro de un par de décadas también, como ocurre en este caso, no podremos evaluar con cierta, bueno, no tanto, ¿no? Pero bueno, hasta dentro de unos años no podemos evaluar con cierto rigor que si las políticas que están poniendo en marcha están siendo efectivas o no. Vale, gracias. Y la pregunta que a lo mejor no, la responden o la conoce mejor Yolanda, no sé, esta cooperativa de ganaderas, desde que se inició hasta ahora, ¿cómo ha ido creciendo el número de mujeres que se han incorporado? O sea, empezasteis con 5 y ahora hay 500, por ejemplo.
Empezamos con 14 o así y ahora hay 180 y alguna. Lo que pasa que han ido cambiando, o sea, hay algunas que entran, se van, llegan nuevas. No sé, este mes de mayo han entrado como 5 ganaderas. Algunas tienen que dejar el ganado porque es muy complicado para las mujeres, tanto el acceso a la tierra como la compatibilidad con la maternidad. Bueno, hay muchos problemas para ellas y muchas lo tienen que dejar. Entonces es un poco fluctuante, pero lleva ya tiempo manteniéndose en unas 180 o así. Perfecto, gracias. Bueno, pues son ya las 5:30 pasadas. Así que muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Yolanda. La verdad es que contar con la Fundación Entre Tantos en un curso de estas características será casi cita obligada. Y Javier, te diré que yo no formé parte del proceso en el año 2001 en Astillero, pero me consta por muchas personas que sí participaron, que sí que dejaste huella tú personalmente, no solo. Así que por la parte que te toca, pues felicidades y enhorabuena. Y que da gusto escucharos, porque cuando hablabas al principio, Javier, de lo que era el concepto de educación ambiental en sentido amplio, cuando escuchamos vuestros proyectos sí que nos damos cuenta de que es educación ambiental con mayúsculas en subrayado y negrita lo que hacéis, ¿no? En muchos sitios. Así que sois un referente y muchísimas gracias por toda vuestra labor y por acompañarnos hoy por la tarde aquí. Mil gracias, Alfonso. Gracias. Adiós, neuronas verdes.